Veo que bastantes personas confunden estos dos conceptos, los cuales son Deus Ex Machina y agujero de guión. Con este video tampoco quiero venir a hacerme el máximo conocedor de este tipo de cosas, sin embargo sí a dar una descripción general de lo que son y el por qué la gente a veces se confunde, que si voy a cometer errores es lo más probable, pero espero me disculpen por esos errores que podría cometer y disfruten del video. ¿Por qué? Porque varias personas además de mí confundían estos conceptos. Sí, yo también lo hacía. Durante varias de mis críticas, si bien no los mencionaba, sí que los tomaba en cuenta. Y a pesar de no cometer como tal el error, sí que pensaba que eran uno y el otro también. Por ejemplo, pensaba que un Deus Ex Machina era en cierta ocasión un agujero de guión, o que un agujero de guión era en cierta ocasión un Deus Ex Machina. Ahora, como dije con este video, no quiero venir a hacerme el más conocedor y solo vengo a dar una descripción general de los mismos. Espero lo disfruten. En un principio podría ser comprensible que ambos conceptos se lleguen a confundir, puesto a que es un error bastante común, pero lo que sí ya no me vendría a gustar es que la gente piense que por decir esos conceptos automáticamente sus críticas son mejores. Sí, yo también podría llegar a hacer eso en algunas de mis críticas, pese a no mencionarlos como tal. Sin embargo, creo que es importante saber diferenciar ambos conceptos para poder tener una crítica más plena. Yo personalmente, como dije antes, solía confundir mucho estos dos conceptos hasta que hice una investigación y se las traje aquí a ustedes. Con esto no solo aprender yo, sino que creo que también varias personas del público que llegaron a confundir estos conceptos podrían entenderlos de una mejor manera. Este video lo vamos a dividir en tres. Primero, ¿qué es un Deus Ex Machina? Segundo, ¿qué es un agujero de guión? Y tercero, ¿en qué se diferencian y cómo podemos evitarlos o más bien cómo dañan a sus propias obras respectivas? Aclaro que esto es solo mi opinión en el punto 3, puesto a que si bien yo considero un agujero de guión una mala implementación, un Deus Ex Machina puede funcionar, y esto ya vendría a ser más mi opinión. Sin embargo, durante los primeros dos puntos utilizaré la lógica, o más bien algo que ni siquiera será mi opinión, simplemente información verídica. Por lo que comenzamos. Vamos a empezar con lo que vendría a ser un Deus Ex Machina. Primero, el origen de la palabra, o más bien la expresión Deus Ex Machina, se remonta al teatro de Grecia clásico, cuando al final de la obra aparecía colgado de una grúa uno de los dioses del Olimpo para solucionar la trama y Santa Pascua. Claro que entonces su sistema de creencia esta forma de resolver la situación está más o menos justificada. Hoy en día el lector podría esperar un poco más de la obra y cómo soluciona esto. Sin embargo, esos son los antiguos, o más bien de donde proviene la expresión Deus Ex Machina. Ahora, si nos vamos más a lo actual y a obras más contemporáneas, actualmente se utiliza para referirse a un elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Desde el punto de vista de la escritura de un guión, Deus Ex Machina hace referencia a cualquier acontecimiento cuya causa viene impuesta por necesidades del propio guión, a fin de que mantenga lo que se espera de él desde un punto de vista del interés, de la comercialidad, de la estética o de cualquier factor incurriendo en una falta de coherencia interna. O sea, una síntesis. Podría ser que Deus Ex Machina es cuando un problema aparentemente irresolvible es resuelto de manera abrupta sin seguir la lógica de su mismo universo. ¿Esto es malo? Pues esto lo vamos a extender más en el punto 3, pero en mi opinión no tiene por qué serlo. Un Deus Ex Machina puede ser bien implementado a la vez que mal implementado. Ahora, vamos a ir con un pequeño punto dentro de este mismo punto del Deus Ex Machina, el cual es la coherencia dentro de las series. Así que óiganlo bien, porque esto también lo vamos a utilizar para los agujeros de guión. La coherencia es el principal problema de este tipo de acontecimientos, porque al percibirse la falta de coherencia interna puede producir incomodidad, ya sea lectores, espectadores o actores, dependiendo de la obra. La cantidad justa de casualidad impuesta por la narración es un ingrediente difícil de manejar por el guionista. Por una parte, es un método fácil para obtener la trama deseada, pero también puede hacer que el conjunto no resulte creíble o incluso roce en lo absurdo. Esto es muy importante de saber. ¿Por qué?
Verán, bien sea la llegada del héroe en el último momento, la inesperada carga de caballería, el oportuno eclipse o la sorprendente necedad del villano perdiendo el tiempo al contarle los planes a los protagonistas, es muy difícil evitar la aparición de estos elementos. El motivo en general es simple: en muchos guiones la trama es el río primario de creación, al que se tiene que adaptar todos los demás elementos. ¿Con qué se refiere a esto? Fácil, a que la trama tiene que adaptarse a los distintos elementos que el autor quiera ingresar dentro de la misma, al igual que los personajes. Si la trama no está hecha para que tal concepto conviva en coherencia con esta misma, esta simplemente normalmente creará Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina, como dije, a mi opinión no tiene por qué ser algo malo. Sin embargo, la mayoría de veces lo es porque los autores no saben implementarlo. La casualidad dentro de una obra es algo que está bien, no me malentiendan. Sin embargo, la casualidad tiene que medirse en dosis justas, porque si no puede quedar muy forzado. Con eso no estoy diciendo que no pueda haber casualidades dentro de una obra. Eso sería extremadamente difícil. Definir cada pequeño acontecimiento y su porqué es un trabajo titánico si te lo pones a pensar bien. Sin embargo, también es necesario mantener una pequeña coherencia con lo que vendría a ser las causalidades. Hay series, mangas, animes, películas, libros, lo que quieras, que abusan de este factor. Porque las causalidades existen, sí, pero tampoco me voy a creer que me mandes una casualidad cada 2 páginas. A esto me refiero. Una vez más, aquí terminamos lo que vendría a ser el Deus Ex Machina. Sin embargo, hay otro pequeño punto que me gustaría extender más adelante, el cual es cómo evitarlo. Vamos a verlo más adelante, pero solo quería mencionarlo ahora para que no se olviden quedarse hasta el final del video. Los agujeros de guión es lo que más se confunde dentro de esto que les estoy contando. Porque si bien podría ser común que alguien llegara a confundir un Deus Ex Machina con un agujero de guión, es más común que confundan un agujero de guión con un Deus Ex Machina. Aunque suene muy tonto, normalmente hay personas que piensan que un agujero de guión es un Deus Ex Machina, pero después de unas personas cuando ven un Deus Ex Machina no piensan que es un agujero de guión. Esto es importante de mencionarlo, porque siento que es en lo que la gente más se confunde. Un agujero de guión tampoco es lo mismo que un error de continuidad. ¿Qué es un error de continuidad? Fácil, cuando algo no sigue la lógica de la misma escena. Por ejemplo, un personaje tiene sombrero en la escena A y en la escena B ya no tiene sombrero. Eso es más común en películas y teatros y ese tipo de cosas. Pero dentro de la animación, manga, anime o incluso películas que existen bien trabajadas, esto no es muy común. Sin embargo, la gente llega a confundirlo con un agujero de guión. Así que para eso estamos, ¿no? Para resolver las dudas que tengan. Así que vamos a ir con la definición misma de lo que es un agujero de guión. El agujero de guión es una parte del argumento que contradice la lógica de la película y del universo construido alrededor de ella. Lo deseable es que tales agujeros no existan, pero de ahí a rozar que un agujero de guión invalida una película hay un abismo. ¿A qué se refiere con esto? De que si bien lo mejor es que los agujeros de guión no existan, eso tampoco van a hacer automáticamente mala una obra. A diferencia del Deus Ex Machina, que esta sí llega a dañar a las obras, el agujero de guión no hace un daño tan grande, y más bien es una falta de coherencia dentro de la obra. Esto es importante, porque un Deus Ex Machina puede arruinar todo lo que trabajaste anteriormente, mientras que un agujero de guión no. También, un agujero de guión es un concepto utilizado en exceso, y como en el caso de Deus Ex Machina, con desconocimiento. Si se quiere analizarlo todo y construirlo en un término de plausibilidad y verosimilidad, ningún guión de ficción resistiría este análisis y solo se podría hacer una cosa: documentales. Esto entre comillas, obviamente, puesto a que lo estoy leyendo, no lo estoy diciendo. Los agujeros de guión lógicos y dramáticos. Un agujero de guión lógico se produce cuando una pieza de información o una acción contradice sucesos del pasado, o el guión altera gratuitamente las reglas del universo ficticio para avanzar la trama. En las películas realistas, las leyes de la realidad no existen. Y esto, entre comillas, no es real. Un agujero dramático ocurre cuando la motivación de los personajes no tiene sentido. Los personajes supuestamente en plenitud de sus facultades mentales actúan sin lógica, como si la realidad ni los demás existieran. Esto es malo, puesto a que, si bien desde un punto narrativo y muy analítico es malo, tampoco podría llegar a ser fatal. Claro, esto depende de la cantidad en la que se haga y las veces que se haga. ¿A qué me refiero con cantidad en la que se haga? Me refiero
a qué tan grande o qué tan importante es eso que estás logrando hacer gracias a un agujero de guión. Pero tampoco debería ser percibido como algo extremadamente malo o que automáticamente volvería mala una obra. Lo mejor es que no existan, sí, pero tampoco son fatales, a diferencia de los Deus Ex Machina cuando estos son utilizados de manera incorrecta. Ahora, vamos con el último punto, y donde ya viene mi opinión personal. Vamos a decir si son malos o no y el cómo evitarlos. Primero que nada, el cómo evitarlos para hacer de manera objetiva, y el si son buenos o malos ya vendría a ser mi opinión personal. Ahora, ¿cómo los evitamos? Una forma de evitarlo es recurriendo a las técnicas narrativas conocidas como plating y payoff. Plating es la introducción de un elemento o escena para desenlazarlo mediante un payoff, que lo vincula al primer elemento. Otra forma es demostrar o reconocer abiertamente lo improbable o azaroso que resulta. En la película Casablanca, tras un encuentro en un recóndito lugar del mundo, el protagonista exclama: de todos los restaurantes de la ciudad, del mundo, ella tenía que encontrarse en el mío. Esto pasa dentro de esa película. Sin embargo, creo que es un buen ejemplo para demostrar esto de lo que estoy hablando. Si bien no he visto Casablanca porque hashtag esto es información de internet, creo que es un buen ejemplo para dar a entender cómo evitarlo, exclamando a través de los protagonistas o utilizando técnicas narrativas para evitar esto mismo. También, y en lo personal, lo que más me gusta que hagan es dejar las bases claras de su universo y simplemente no romperlas. Digamos, Hunter x Hunter, sí, uno de los aclamados mejores shonen, usa esto, puesto a que casi no tiene incoherencia su Deus Ex Machina. Sí, te estoy hablando a ti, a Luca. Pero dejando fuera eso, la verdad tiene unas bases del universo muy bien establecidas, las cuales nunca se rompen. Bueno, excepto con Naruka, pero no olviden eso. Las cuales nunca se rompen. Y esto es lo que me gusta, cuando una obra no tiene necesidades ni siquiera de recurrir a un guionazo o a un Deus Ex Machina. ¿Por qué? A mí me encanta, personalmente, cuando una obra, en lugar de tener que recurrir a un Deus Ex Machina o a un agujero de guión, es cuando lo usa a propósito, como podría ser Gon en la saga de las hormigas quimera. Pero bueno, ahora vamos con el tema. ¿Son malos o no los Deus Ex Machina? Los Deus Ex Machina no son malos, no me malentiendan. El Power Up de Gon, el Super Saiyajin 2 y otras transformaciones tanto de animes como de mangas, a mí personalmente me encantan. Pero tienes que saber cómo hacerlo y no arruinarlo a medio camino. Normalmente un Deus Ex Machina malo es cuando el autor simplemente no sabe cómo deshacerse del enemigo y lo tiene que usar para dar un power up a sus protagonistas y que de esta manera venzan al villano. Esto no me gusta para nada. Hay muchos mangas y animes en los que bien podría resolverse la situación de manera coherente y no lo hacen. Prefieren darle un power up a su protagonista para que venza al villano y todo se resuelva mucho más fácil. No me malentiendan, esto si bien es una salida fácil, en mi opinión no es la adecuada, porque debes de saber cuándo darle un Deus Ex Machina a tus protagonistas, cuando en la saga de las hormigas quimera o incluso las primeras fases de Super Saiyajin de Dragon Ball. Aunque si bien esto también podría llegar a considerarse malo, porque un Deus Ex Machina no deja de ser un Deus Ex Machina que rompe la coherencia de tu obra, puedes trabajar sobre él para que este sea bueno. ¿Cómo? A través del desarrollo de personajes o incluso tratando de no hacer el Deus Ex Machina y darle un power up coherente a tu protagonista. Esto es mucho más difícil. Evitar el Deus Ex Machina es un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque es muy difícil ingresar todos los elementos de tu universo, bases claras, y después de eso todavía tener que hacer una aclaración de los poderes del protagonista. Esto personalmente me gusta, sin embargo prefiero cuando lo combinan con un desarrollo de personajes, puesto a que no pierden tanto tiempo y de paso me dan un contenido narrativo de valor. Ahora, ¿un agujero de guión es algo malo? En mi opinión, sí, pero no tanto. ¿A qué me refiero con esto? Es malo, sin embargo, eso tampoco hace un daño tan grande. Es más una incoherencia dentro de la misma trama. ¿Por qué? Es como decir, en tal escena te dicen que, viajar al espacio es imposible. Pero en tal otra escena vemos a naves viajando por el espacio y eso es la incoherencia o agujero de guión. El no saber cómo coexisten tus escenarios o todos tus conceptos. Esto podrías trabajarlo y simplemente evitarlo. De hecho, creo que un agujero de guión es mucho más fácil de evitar que un Deus Ex Machina.
Pero bueno, esto ya vendría a ser solo mi opinión. Espero que el video les haya gustado y que hayan entendido de una mejor manera cuál es la diferencia entre un agujero de guión y un Deus Ex Machina. Nos vemos hasta la próxima.